Primero me presento, soy Santiago Murillo del equipo de innovación de CaixaBank Tech. Básicamente trabajamos en diferentes líneas, tracks importantes. Uno es blockchain, el siguiente es Advanced Analytics y uno del que vamos a hablar hoy es Quantum Computing, especialmente en simulación y optimización. Últimamente la inversión en tecnologías quantum ha aumentado de forma acelerada en el mundo. Estamos hablando de una inversión de 24 billones solamente el esfuerzo gubernamental, donde destacan países pues, como Francia, Inglaterra, sobre todo Canadá y obviamente pues, China y la India. O sea, tenemos una explosión tanto a nivel de esfuerzo gubernamental como a nivel de startups. El focus en las tecnologías cuánticas en las empresas está centralizado en, primero, post-quantum crypto, por la posible amenaza que representan los ordenadores cuánticos, y luego aplicaciones de optimización y simulación, y también aplicaciones para machine learning, que luego vamos a ver cómo se aplica. Básicamente las organizaciones ahora estamos en una fase de be ready para la etapa quantum. Se cree que la ventaja cuántica irá a aparecer de aquí a los próximos 10 años. Entre tanto, estamos trabajando con lo que se conoce como ordenadores cuánticos ruidosos, es decir, con capacidades un poco más allá de los ordenadores clásicos actuales, pero que todavía necesitan mejorar en algunos aspectos. Los ordenadores cuánticos, para aquellos que no estén muy familiarizados, se han hecho para resolver problemas de complejidad exponencial. Y un ejemplo de esa complejidad exponencial puede ser cómo sientas 100 personas en tu boda, ¿no? Tenemos un problema combinatoria que si tenemos 100 invitados y tenemos mesas de 4 personas, tendríamos alrededor de 94 millones de posibilidades de sentar esas personas. Y podríamos tener una función de costa que te dirías, por ejemplo, el mal rollo, ¿no? O sea, ¿cómo minimizamos el mal rollo de tu boda? Pues tienes 94 millones de opciones para ver qué tanto mal rollo hay, ¿no? Pues un ordenador cuántico podría evaluar todas estas posibilidades a la vez y decirte cuál es esa posibilidad que minimiza ese mal rollo. También si vemos una aplicación un poco más, digamos, productiva, como son la simulación de moléculas, aquí vemos la capacidad computacional que requerimos para simular, por ejemplo, la molécula de la penicilina, ¿no? Necesitaríamos 10 a la 86 bits, que en qubits sería unos 286, pero se estima que eso supera el número de átomos del universo, es decir, necesitamos tal poder computacional que a día de hoy no existe y tampoco existe el ordenador, digamos, cuántico que pueda procesar esto. Pero entre tanto sí que se pueden simular algunas moléculas más simples, ¿no? Por ejemplo, la molécula del agua, la molécula del etanol o la molécula del acetaminofén, que es el paracetamol, ¿vale? Todo esto hay algunas cosas que ya lo podemos hacer, ¿no? Que podemos hacer simulaciones o podemos hacer problemas de optimización con los ordenadores que tenemos ahora, ¿vale? Pero hay soluciones, sobre todo en el espacio de la optimización, que son heurísticas, es decir, son las mejores soluciones a las que el ser humano ha llegado, porque el espacio de solución es tan grande que cogemos con alguna estrategia, recorremos ese espacio de solución y podemos encontrar soluciones buenas, lo que no quiere decir que son las mejores. Con los ordenadores cuánticos, con esta potencialidad exponencial que tienen, nos aseguran que recorremos un espacio de solución mucho más grande y que podemos, digamos, converger a una solución más global. El ecosistema cuántico está también acelerando el número de players que hay, ¿no? Tenemos tanto proveedores de soluciones software, como por ejemplo Quantum Consultant o Kilimanjaro. Aquí mismo tenemos algunos exponentes aquí a la derecha. También en el ámbito de hardware cuántico, pues tenemos los proveedores como IBM, Google, D-Wave. También están otros proveedores como Kilimanjaro, que tienen opciones tanto en software como en hardware. También están incluso empresas de aquí de Barcelona como QSight, que también tiene soluciones software y hardware. En el ámbito digamos, de consultoría, de estrategia, también destacan algunas empresas pues, como Multiverse o Zapata Computing,
que tienen, digamos, una estrategia de darte acceso a diferentes proveedores de hardware cuántico y probar diferentes soluciones. En el ámbito de desarrollo, ¿más? Vale, perdona. En el ámbito de desarrollo del hardware cuántico destacan IBM, que tiene ahora un ordenador de 157 qubits, está Google, que ahora tiene un ordenador de 150 qubits, Rigetti, que tiene uno de 128, y luego tenemos, que luego os explicaré la diferencia, los proveedores de Quantum Annealer. Quantum Annealer es una arquitectura diferente de Quantum, pero está especializado en la optimización, es decir, es un ordenador cuántico fabricado especialmente para resolver problemas de cubos. En ese ámbito tenemos el proveedor D-Wave, que tiene 5000 qubits, que digamos es uno de los más grandes del mercado, y luego Fujitsu, que tiene una especie de ordenador también que resuelve problemas simulando annealing y tiene del orden de 8000 qubits, ¿no? Incluso puede tener más, esta cifra no está actualizada. Pero aquí veis la diferencia, ¿no? Vemos diferentes arquitecturas que están en el ámbito del desarrollo ad hoc de chips de computación, y vemos esta diferencia de qubits, ¿no? Que nos dice qué tan importante es el desarrollo ad hoc de diferentes sistemas dependiendo del problema que tengas, ¿no? Pero no solamente es importante el número de qubits, ¿no? También es importante cómo los controlas y cómo corriges el error cuántico, ¿no? Entonces, no es suficiente con tener muchos qubits, no es suficiente con tener 1000 qubits si estos qubits no tienen un error bajo. Entonces hay un término acuñado por IBM que es el quantum volume, y va de entre menor error tengan mis qubits y más número de qubits tenga, mayor será ese quantum volume. Actualmente estamos en un quantum volume de alrededor de los 170 qubits, ¿no? Porque tienes que bajar en la potencia de qubits por ese error. Y ese error se debe a la naturaleza cuántica de los qubits. Es muy difícil mantenerlos en un estado estable, ¿no? En ese estado cuántico. Es difícil porque los qubits tienen que estar al 0 grados de temperatura, al vacío electromagnético, y son condiciones muy difíciles de alcanzar. Son difíciles de alcanzar y se mantienen durante microsegundos. Y tienes esos microsegundos para ejecutar todo el cálculo que necesites ejecutar. Entonces, a día de hoy podemos ejecutar problemas muy simplificados, sobre todo en los ordenadores cuánticos universales, y un poco más cercanos digamos, a problemas reales para la banca, en el ordenador de annealing, que tiene una arquitectura diferente, como mencionaba antes. En finanzas, el quantum computing ha hecho una entrada bastante fuerte, ¿no? O sea, hemos visto diferentes noticias, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, con Goldman Sachs o JP Morgan, que tienen casos de uso, diferentes pruebas de concepto y algunos ya tendiendo a entrar en producción. Pero también en el ámbito español, pues el BBVA y CaixaBank han hecho diferentes pilotos y pruebas con quantum computing, y cada tanto tenemos en las noticias pues proyectos y problemas que la banca está tratando de solucionar con esta tecnología. Nosotros en concreto nos hemos centrado, pues, como les decía antes, en la simulación y en la optimización. ¿Vale? Pero aquí tenemos una lista, pues, de principales players en el sector financiero, como ING, el BBVA, Wells Fargo o Barclays en Inglaterra. Vale, entonces, las aplicaciones del quantum computing para el mundo financiero se centran en la simulación, sobre todo simulación de escenarios, predecir escenarios con métodos estocásticos, y esto os sonará. Normalmente el sector financiero ha utilizado la simulación de Monte Carlo para predecir cómo se van a comportar los mercados en un futuro próximo, y en el mundo de quantum computing existe ahora la propuesta de la simulación cuántica de Monte Carlo. Luego os explicaré en detalle en qué consiste. En el mundo de optimización, dentro del mundo financiero, tenemos, por ejemplo, la selección de un portafolio. Significa que tienes que evaluar millones de combinaciones dentro de todos los assets en los que tienes que invertir, y el ordenador cuántico, pues, es la solución ideal, digamos, para evaluar
todas esas posibilidades con modelos no simplificados, es decir, modelos que te acercan mucho más a la descripción del problema. Luego tienes otro tipo de aplicaciones ahora que están en el mundo de Machine Learning y es encontrar el mejor modelo. Entonces, para aquellos que hayáis trabajado en Machine Learning, se trata de tener un conjunto de parámetros asociados a un kernel y se trata de cambiar estos parámetros de tal forma que minimices o maximices pues una función objetivo, ¿no? Entonces, el tratar de encontrar ese mejor modelo se puede hacer a través de un ordenador cuántico si rompes el proceso y ejecutas la etapa del proceso en ese ordenador cuántico. En el ámbito de criptografía hay dos enfoques. Uno es o hago criptografía cuántica, es decir, utilizo canales cuánticos como puede ser comunicaciones con fotones, o desarrollo algoritmos muy complejos de tal forma que a un ordenador cuántico le cueste más resolverlo, ¿no? Para que os hagáis una idea, ahora la criptografía de las comunicaciones está basado en RSA y curvas elípticas. Y hay un algoritmo de quantum computing que se llama el algoritmo de Short que puede resolver esa encriptación RSA, esa factorización de enteros en la que se basa esa encriptación, teóricamente en cuestión de horas, ¿no? Cuando exista ese ordenador pues con millones de qubits, que todavía no existen, no os asustéis, todavía no estamos todavía en ese riesgo. Pero la idea es aumentar la complejidad de los algoritmos de encriptación pues para ser quantum safe, que es el término que se utiliza en el mundo cuántico, ¿vale? Y ejemplos en el mundo financiero que se hayan hecho. Por ejemplo, Barclays ha hecho la optimización del settlement de operaciones. ¿Y por qué es esto importante? Porque cuando tú haces un settlement de operaciones tienes que ejecutar muchos modelos para asegurarte que la transacción es real, para asegurarte que estás cumpliendo todas las regulaciones que marcan pues, los organismos reguladores y para cumplir un intervalo de tiempo y de riesgo. Entonces tienes muchos parámetros que tienen que ir a ejecutarse en un modelo en tiempo real. ¿Vale? Si haces esta optimización en un ordenador cuántico lo tendrás hecho más rápido y también más preciso. Para que os hagáis una idea, ahora para ejecutar ese proceso necesitan un ordenador de 200 CPUs, con una cantidad de memoria enorme, ¿no? Porque tiene que ejecutar procesos en real time. Con un ordenador cuántico como el que han probado con IBM, pues con el ordenador que tienen ya de 50 qubits podrían resolver ese modelo, ¿no? Entonces ya empiezan a haber aplicaciones realmente productivas para el sector financiero en cosas tan prosaicas como el settlement de transacciones. Otro ejemplo es el de Morgan Chase, que han hecho la optimización de derivados, ¿no? Los derivados son instrumentos financieros que te permiten cubrir unos assets, ¿no? O sea, tú haces unas inversiones y utilizas el mercado de derivados para cubrir el riesgo que estás haciendo al tener esas inversiones. Otra vez, el mercado financiero es un mercado muy complejo porque tiene muchos parámetros para optimizar. O sea, tienes parámetros de riesgo, tienes parámetros de duración, tienes parámetros de volumen y todas estas decisiones las tienes que tomar con un tiempo muy corto de tiempo. O sea, tú tienes que proteger assets que están cambiando en el mercado continuamente y son ejercicios que se tienen que hacer diario. Y normalmente si utilizas, por ejemplo, las simulaciones de Monte Carlo para hallar esos escenarios y hacer estas optimizaciones, puedes tardar horas, incluso días, dependiendo de la complejidad de tu cartera. Con un ordenador cuántico esto se disminuye a horas. Entonces hay una oportunidad para tomar decisiones en real time y decisiones más precisas. Y también hay otros proyectos un poco más teóricos, como es mejorar la serie de Fibonacci, que intervienen en otros cálculos financieros. Entonces tenemos aplicaciones ya casi tocando a mercado, como es el cálculo de derivados, o otras muy de matemáticas puras, como son la estimación de las series de Fibonacci, que se pueden optimizar utilizando un ordenador cuántico. Y un poco más cerca, el BBVA ha hecho, que son publicaciones que han salido en los últimos años, que es esta optimización estática de una cartera de 100 assets, ¿no? Ha utilizado un simulador de annealing con Fujitsu
y es una, digamos, es una cartera un poco más limitada, es una dimensión estática de esa cartera, pero estas pruebas de concepto sirven para validar que la tecnología da resultados muy similares a los que ya tenemos y que puedes escalar, ¿no? O sea, es como los primeros pasitos que estamos dando para escalar esto en compañía de la mejora del hardware, ¿no? Entonces el hardware está creciendo por un lado, la mejora del software está creciendo por otro, y esto convergerá en un futuro inmediato en un aumento exponencial de la potencia de computación de entidades financieras. Y luego ya el siguiente paso que ha hecho el BBVA es la optimización dinámica, o sea, que es esta complejidad de poderlo hacer en real time, que CaixaBank también está trabajando en este sentido, y en este caso ha utilizado un proveedor que es D-Wave, que es un proveedor canadiense, fabricante de hardware annealing, y que tiene los primeros ordenadores cuánticos comerciales, es decir, puedes comprarle un ordenador a D-Wave, todo y que ahora se están enfocando en la computación cloud. ¿Vale? Y ahora vamos un poco a detalle. Aquí los que no seáis técnicos me vais a perdonar, pero esto es un poco para que veáis las tripas, ¿no?, de lo que hay dentro de una implementación de quantum computing. Aquí, como os decía, la simulación de Monte Carlo es ampliamente usada en el sector financiero. Normalmente hacemos simulaciones de millones de escenarios porque queremos minimizar el riesgo de la gente que invierte con nosotros y también nuestras propias inversiones, y tenemos miles de escenarios con muchas probabilidades, ¿no? Aquí hay estimaciones de curvas gaussianas de probabilidad en cada uno de estos escenarios, y ha sido posible, digamos, duplicar estas simulaciones mediante el Amplitude Estimation. El Amplitude Estimation es una propuesta publicada desde los años, creo que fue la primera publicación desde los 90, 2000, pero que con la aparición del hardware nuevo de IBM ha sido posible implementarla y que dé resultados satisfactorios. El Amplitude Estimation, para los que más o menos sepáis de un poco de señales, es un filtro que te maximiza, es la aplicación de la inversa de la transformada de Fourier, y lo que hace es maximizarte la señal, ¿no? Entonces, lo que realmente logras es aumentar la probabilidad de encontrar la solución que estás encontrando, ¿no? Te estás poniendo unos lentes muy grandes y estás aumentando la posibilidad de ver realmente dónde cae la solución de un ordenador cuántico. Entonces, un poco para daros una idea, cuando ejecutas un circuito cuántico, que es esto que tenemos aquí dibujados, donde cada línea es un qubit, vas haciendo transformaciones sobre esos qubits a través de puertas lógicas, que son transformaciones de computación de toda la vida, o sea, ANDs, NOR, negaciones, bueno, digamos que transcribes el código a estas puertas lógicas y luego mides. Pero cuando haces la Amplitude Estimation, lo que haces es ampliar la probabilidad de encontrar esa solución, y esto se traduce en tener que ejecutar menos veces este circuito. Y eso hace que puedas ejecutar muchas veces muchas simulaciones, y entonces estás en un escenario de más eficiencia a la hora de tener los procesos de simulación. Tanto que puedes tener un speed up cuadrático a la hora de hacer esas simulaciones. Y es aquí donde vemos esta ventaja con respecto al ordenador clásico. Primero, que puedes tener muchos escenarios, más escenarios a la vez que en un ordenador clásico, y segundo, como lo estás haciendo más rápido y tienes que simular menos veces, puedes reducir ese cálculo, que puede tardar incluso semanas en nuestros casos, a horas. Otra vez, esto es una extrapolación de los resultados que hemos tenido en prueba de concepto a cuando tengamos un ordenador del orden de 1000 qubits o 2000 qubits, ¿vale? Entonces, básicamente el mensaje es: existen cada vez más algoritmos que mejoran la eficiencia de los circuitos cuánticos y que aproximan las aplicaciones a problemas reales, como la simulación de Monte Carlo. El ordenador cuántico es ideal para procesos estocásticos, es decir, sumar 1 más 1 en un ordenador cuántico no tiene ningún sentido, porque la primera vez te va a dar 1.99, la segunda vez te va a dar 2. No sé qué, y tienes que ejecutarlo hasta que converja. Es ideal para procesos estocásticos que van entre 0 y 1, y porque su naturaleza, digamos, incierta de alguna forma, hace muy, digamos, ideal utilizar un ordenador cuántico, ¿vale?
Esto, para que hagas una idea, es el circuito que hemos implementado para hacer una simulación de Monte Carlo, ¿no? Primero tenemos al inicio cargar los datos dentro de los qubits, o sea, pases tus assets. Hemos utilizado un conjunto de 2 assets de bonos del tesoro, los hemos codificado de tal forma que los cargamos en el ordenador cuántico de IBM utilizando un conjunto de 5 qubits. Entonces, cada qubit representa un conjunto de 4 qubits representa la distribución gaussiana para simular los escenarios, y luego implementamos el amplitude estimation y luego hacemos la medición, ¿no? Y luego recogemos pues, la solución que nos ha dado. Hemos tardado solamente 5 iteraciones para converger a la misma solución que nos daría miles de simulaciones en el método clásico de Monte Carlo. Vale, esa es la implementación dentro de un ordenador cuántico universal. Pero la simulación de Monte Carlo, como os decía, se utiliza en muchos escenarios, ¿no? Se utilizan mucho en cálculos de derivados, en análisis de riesgo, o sea, en el sector financiero es de los métodos que más se utilizan. Así que hay muchas soluciones que están tratando de acelerar esa simulación de Monte Carlo. ¿Por qué es importante? Porque hay ventaja competitiva, hay disminución de riesgo y al final hay mayor ROI, ¿no? Una forma de aligerar el cálculo de simulación de Monte Carlo es hacer un outsourcing de la generación de entropía, hacer un outsourcing de la generación de números aleatorios que interviene en la generación de esos escenarios, ¿no? Entonces, la idea es, libero potencia de mi CPU normal, hago ese outsourcing de números aleatorios y recupero toda esa capacidad computacional para mi caso de uso, ¿no? Entonces, hemos utilizado la tecnología de QSight, que los tenéis aquí al lado también, son un spin-off del ICFO, y hemos validado esta hipótesis y realmente hemos conseguido hasta una aceleración entre 10 y 12x cuando simulas millones de veces un conjunto de assets, ¿no? Aquí el mensaje es, entre más consumo de entropía tienes, mayor es esa aceleración, ¿vale? Entonces, también otro key message aquí es, existen diferentes propuestas desde computación avanzada, como puede ser quantum de puertas lógicas o incluso quantum photonic, que es la solución de QSight, para acelerar procesos que estamos haciendo ahora, como la aceleración de Monte Carlo. Luego hay otro, digamos, punto principal en la parte de simulaciones, que es quadratic optimization. Es un caso de uso bastante común en el sector financiero y es un problema, si os acordáis el primer ejemplo de cómo 100 personas en mi boda, pues aquí es cómo selecciono un conjunto de carteras de inversión de tal forma que tenga un riesgo controlado, pero maximice mi inversión, ¿no? Todos sabéis que entre mayor riesgo, mayor inversión, pero el sector financiero está regulado, ¿no? Está regulado por unas curvas que veis allí, donde no podemos sobrepasar este límite, es decir, no podemos exponernos demasiado porque pondríamos en riesgo el capital de nuestros clientes, ¿no? Entonces, ahora estoy configurando un problema de optimización muy común, ¿no? Tenemos que minimizar el riesgo o maximizar el revenue con una serie de restricciones. Y esas restricciones son, pues no puedo aumentar un conjunto de riesgos, no puedo sobrepasar una cantidad máxima de una inversión, por ejemplo, en un asset. O sea, por regulación no podemos invertir más del 5% en un asset solo, tenemos que diversificar. Y esos assets tienen que tener una duración determinada, o sea, no pueden durar 200 años, no pueden durar 10 años, tienen que estar entre 0 y 3 años. Entonces, con eso configuras un sistema de ecuaciones, pero esas ecuaciones no son lineales, ¿no? Para los que hayáis trabajado en optimización, sabéis que ahora se resuelve la mayor, digamos, conjunto de soluciones con el método simplex, ¿no? Que es una simplificación de los problemas a unas ecuaciones lineales. Entonces, lo que se hace es problemas de complejidad cuadrática, como puede ser la estimación de una TIR o la estimación del riesgo. Se hace una simplificación a una versión lineal y se utilizan métodos simplex. Lo que estás haciendo es bajar la complejidad de la descripción de tu problema, de tu modelo, y encuentras buenas soluciones.
que nos han funcionado y funcionan bastante bien. Pero puedes utilizar ahora, gracias a que tenemos el ordenador cuántico, puedes utilizar modelos más complejos, modelos modelos cuadráticos o cúbicos y restricciones también cuadráticas, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama problema cuadrático de optimización o unconstrained también quadratic optimization, ¿no? Los famosos cubos. Con la implementación de estos problemas en un ordenador como por ejemplo el de D-Wave, puedes tener aceleraciones en los procesos entre el 40 y el 90%, y eso lo hemos corroborado. También puedes tener monitorizaciones de transacciones, y esto significa bajar costes en disminución de riesgos, posibilidades de multas. Es decir, que la aplicación de estas tecnologías al final sale a cuenta porque tienes tanto incremento de la rentabilidad como decremento de los costes por riesgo regulatorio, por ejemplo. ¿Vale? Y esto es como funciona un ordenador de annealing, ¿no? O sea, el annealing trabaja sobre una propiedad cuántica que es el túnel cuántico, ¿no? O sea, es una propiedad donde me dice que un sistema tiende a su estado de mínima energía y sin ponerle más energía para que cambie, por ejemplo, del estado de la mitad al estado de óptimo global, pues hay un efecto de tunneling donde si se minimiza completamente las radiaciones, temperaturas, si se pone en ese estado cuántico, pues el sistema va a converger a su mínima estado de energías, ¿no? a un proceso adiabático donde tengo el mínimo global, ¿no? Y hemos corroborado a través de pruebas de concepto donde esto es real, es decir, donde sistemas que antes teníamos con soluciones un poco más heurísticas, comparado con aplicaciones en D-Wave o que funcionan con annealing, realmente encontramos óptimos que antes no encontrábamos. Es decir, ahora la tecnología de Quantum Annealing te está dando mejores soluciones que el mundo clásico. Es más evidente en logística, en tener el mejor recorrido que puede tener un vendedor viajero, por ejemplo, o la planificación de trenes, pero en finanzas se aplica también en cuál es el mejor portafolio que te puede ofrecer de tal forma que maximice tu rentabilidad o minimice el riesgo. ¿Vale? Y luego vamos a las aplicaciones dentro de Machine Learning, que no es tan directo, o sea, no es que voy a poner mis modelos de Machine Learning en un ordenador cuántico y voy a tener la respuesta, sino que tenemos que partir el proceso de entreno del modelo y ejecución del modelo en diferentes fases, ¿no? Y alguna de esas fases puede ser ejecutada en un ordenador cuántico. Entonces aquí aparece el concepto de computación híbrida, que es básicamente donde se están presentando las mejores ventajas de la computación cuántica ahora, ¿no? Es ese enfoque donde utilizo parte de la computación clásica en lo que es mejor y luego utilizo el ordenador cuántico en lo que es mejor, que es evaluar muchos parámetros a la vez, ¿no? Y en la literatura han salido cada vez más desarrollos que aceleran estas aplicaciones. Entre ellas está el Quantum Future Map. El Quantum Future Map no es otra cosa que ampliar el espacio solución de un problema, en este caso, por ejemplo, un support vector machine. Los que hayáis entrenado modelos sabéis que para encontrar el mejor hiperplano, que es lo que tenemos aquí en la gráfica, tienes que ejecutar muchas veces, probar muchos parámetros, ¿no? Sí que tiene restricciones, pero vas ejecutando muchos parámetros siguiendo una curva de gradiente hasta que encuentres el mejor conjunto que te defina ese mejor plano que separa, digamos, los dos universos. Si pensáis, por ejemplo, en un scoring de crédito donde quieres separar malos deudores de buenos deudores, o sea, las personas a las que les prestarías, utilizarías un sistema así, ¿no? Y utilizarías un cálculo de ese hiperplano que te separe las features que representan a esos dos conjuntos. El Quantum Future Map es una propuesta que está en algunas publicaciones de IBM, donde lo que hace es similar a la Amplitude Estimation, te está creciendo la representación dimensional del espacio de solución, de tal forma que puedes cortar, por ejemplo, con un hiperplano en una figura 3D en lugar de trabajar en dos dimensiones, ¿no? Entonces, tienes una ventaja de aumento de dimensionalidad que te permite trabajar más con los futures. ¿Vale? Entonces tenemos una primera aplicación que es utilizar el Quantum Future Map para aumentar el espacio solución y facilitar tu búsqueda,
pero también tienes otras aplicaciones que se llaman ahora el variational, ¿no? El variational es digamos, una aplicación a nivel, en su versión cuántica, de una red neuronal, ¿vale? Entonces, aquí el mensaje es, para no entrar en tecnicismos, el Quantum Machine Learning se está aplicando a diferentes fases del proceso de training de los modelos y está dando ventajas cuánticas ya para entrenar algunas redes neuronales muy específicas, como por ejemplo el Support Vector Machine para scoring de riesgos, ¿vale? Y esto es una implementación de este Support Vector Machine que hemos hecho nosotros, ¿no? Aquí, como veis, tenemos dos tipos de circuitos. El primero es ese Quantum Feature Map, es decir, cargo las variables, en este caso son variables tan prosaicas como género, localización, nivel de ingresos, si es empleado o no, en sus versiones discretas. Se carga en el circuito cuántico en los qubits y vas aplicando transformaciones sobre esos qubits. Luego haces el variacional para encontrar esa mejor, digamos, modelo, y luego mides, ¿no? Y aquí en nuestras pruebas de concepto también miramos el número de qubits respecto al performance del algoritmo, ¿no? Y esto también es súper técnico, pero para que os hagáis una idea, hemos encontrado cosas muy contraintuitivas, ¿no? Como que podemos pensar que mayor número de qubits, mejor resultados vas a tener, pero no. O sea, aquí nuestros resultados fue en cuanto aumentábamos el número de qubits, aumentaba el error cuántico, con lo cual tu modelo decrecía en calidad. Y aquí digamos, el mensaje muy importante es, enlazando con la primera parte de la presentación, es que es muy importante corregir el error de los qubits, porque no nos ganamos nada con sumar qubits si estos se comportan de forma errática, ¿vale? Y esto es una muestra de ese caso, ¿no? En el mismo ejemplo, con más qubits teníamos una accuracy peor, y era debido a ese error cuántico. Y ahora un poco entrando a el futuro, ¿no? de qué le depara a quantum computing. Como mencionaba, el primer reto que tiene la industria de quantum es controlar el error, y eso se está abordando desde dos formas. Uno, a nivel de mejorar el hardware, y otro a nivel de mejorar también de software, o sea, compensar el error cuántico a nivel de software, ¿no? Y esto IBM está trabajando mucho en esta línea, y todos los proveedores de fabricantes de qubits también. Y luego el escalado del hardware, ¿no? Ya es una digamos, competición a nivel global de quién tiene el ordenador cuántico más potente. Y ahora vamos a ver, ya se ha acelerado, digamos, en un grado de magnitud el desarrollo de estos ordenadores. Y luego está la parte de investigación y desarrollo en algoritmos, porque como visteis, no se trata de poner el mismo algoritmo en un ordenador cuántico, hay que reescribirlo, porque estamos hablando ahora de aplicaciones en puertas lógicas y de una forma de pensar diferente. Entonces, ese variacional que vimos ahora es un algoritmo muy diferente a cómo se entrenan ahora las redes neuronales. Igualmente, el Amplitude Estimation y la versión cuántica de Monte Carlo es muy diferente a cómo se han hecho las simulaciones hasta ahora. Entonces, es un challenge porque requiere, pues, de formación de personas con muchas skills, y también es una carrera ahora de encontrar ese algoritmo que da la ventaja cuántica, ¿no? Entonces, en esto se está enfocando tanto los proveedores como los usuarios, como CaixaBank, en el ámbito de algoritmos. Vale, pues agradezco mucho vuestra presencia. Cualquier cosa, nada, tenéis mi contacto. Vale, muy bien, gracias.